Hola, ¿qué tal amigos de Todos Somos Animales News? Nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM porque vamos a ver la presentación de un libro muy interesante del doctor César Nava respecto a los derechos de los animales. Esto está a punto de empezar, muy contentos porque el auditorio está lleno y bueno, ustedes van a ser testigos desde la comodidad de su casa de esta transmisión. Gracias a todos los que se están conectando y gracias por su interés en estos temas de los demás animales. Vamos a enlazarnos y les voy contando desde acá. Aquí ya está el presidium listo para comenzar esto en cualquier momento y bueno, pues vamos a empezar a esto que va a ser sin lugar a dudas un evento muy interesante porque este libro pinta para darnos pues un conocimiento muy interesante respecto a lo que está sucediendo. Ya conversábamos estos días respecto a lo que pasó en Italia, por ejemplo, pero también respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. En Ensenada sucedió algo muy similar. Entraron al refugio de Guillermina. Muy buenas tardes Empezar la a transmisión. todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. En esta ocasión para la presentación del libro Los Derechos de los Animales, una visión jurídica del doctor César Nava Escudero, a quien agradezco de verdad muchísimo pues el habernos convocado esta tarde para discutir de esta magnífica obra, de verdad pues una obra muy interesante que plantea un tema de frontera que se ha comenzado a discutir, pero respecto del cual no tenemos mucha bibliografía precisamente por ser un tema emergente. Así es que pues es para el Instituto de Investigaciones Jurídicas un motivo de satisfacción el tener esta publicación que se suma a otras publicaciones que ya tiene también el doctor Nava sobre temáticas similares y que pues viene a enriquecer desde luego la biblioteca jurídica, pero además pues la discusión en relación con los derechos de los animales, ¿no? con los animales no humanos como titulares de derechos y sobre todo desde la visión jurídica, que es muy importante este análisis. Tenemos también, pues nos honran con su presencia el día de hoy, una mesa pues de lujo de expertas y expertos en el tema, la doctora María de las Victorias González Silvano, el doctor Enrique Cáceres Nieto, la doctora Rosa María de la Torre Torres y el autor, el doctor César Nava Escudero. Vamos a dar inicio. Yo me voy a permitir dar la palabra a cada una y a cada uno de los ponentes para que hagan una intervención, algunos comentarios sobre su libro, sobre el libro, y posteriormente pues daremos al último la palabra al autor de la obra. María de las Victorias González Silvano es doctora en Derecho, es abogada, docente de grado y posgrado en Argentina y en universidades extranjeras. Es investigadora del Instituto Ambrosio Lucas Lloca, participó en el Amicus Curiae en Fallo, Sandra y Coco, docente a cargo de la materia de Derecho Animal en la Facultad de Derecho de la UBA, directora de la Diplomatura en Derecho Animal en la UNSA, integrante de la Comisión Directiva de Proyecto Gran Simio de España y del Corredor Biológico Mundial, y autora de artículos y directora del Manual de Derecho Animal, que además pues, nos hicieron el favor de donar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, así es que lo tendremos a su disposición también en la biblioteca, lo cual también agradezco muchísimo. Pues sin más, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora González Silva. Buenas tardes. Ante todo, vengo a agradecer al doctor César Nava Escudero por invitarme a presentar su libro, Los Derechos de los Animales, una visión jurídica. Asimismo, agradezco a la UNAM en su representación, la directora Mónica González Contró, por aceptar este evento. Y por supuesto, no podría faltar mi agradecimiento a la doctora Rosa María de la Torre Torre por hablar de mí al doctor Nava para que hoy pueda compartir este prestigioso panel junto con el doctor Enrique Cáceres. Alentándome a lo que he sido invitada al libro, voy a decir que es un libro que es provocador. El mismo consta de 4 capítulos: los animales y el derecho animal y derecho de los animales, argumentos jurídicos a favor de los derechos de los animales, reflexiones finales y anexos. Cuando me refiero a un libro provocador, incitador, el que trata de lograr categorizar a los demás animales desde lo jurídico, alejándonos de otras disciplinas. Este
genera sensaciones, pasiones en mí. Aquí la enseño desde la academia, en una materia de grado y también en posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Social Argentina, la materia Derecho Animal. Llamó mi atención algunos tópicos que trata el libro. ¿Qué animales deberían tener derechos? La forma que toma a la sintiencia y la falta de definición de sujeto. Quiero aclarar, por si no lo advirtieron, que soy argentina. Y mis aportes a este provocador libro lo hago tratando la temática desde nuestra jurisprudencia y nuestra legislación, a fin de clarificar, para que ustedes sepan, ya en 1891 la Argentina tenía una ley contra actos de crueldad y protección hacia los animales, la ley Sarmiento, en la cual se establecía para el Homo sapiens sapiens, es decir, para todos nosotros, los humanos, ¿no?, una pena de días de prisión. Ya en 1954 la Argentina promulga la ley 14346, que sanciona con prisión de 15 días a un año a quien hiciera víctima de actos de maltrato y crueldad a un animal. Obviamente, para la ley penal, los animales son víctimas. En el 2014, en el habeas corpus Orangutana Sandra, la Cámara de Casación declaró: los animales son personas no humanas, son sujetos de derecho. Esto fue replicado en el amparo Orangutana Sandra, con la jueza contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. Sandra fue liberada del zoológico de Buenos Aires, se le reconocieron derechos, quedando que no todos los derechos son los mismos para los humanos y para no los humanos, si bien hay derechos básicos. En el 2014 a la fecha la Argentina ha declarado 600 animales sujetos de derecho. Y obviamente no son Homo sapiens sapiens, son los otros animales. Es necesario que yo aclare esto para que se entienda por qué señalé estos tópicos. Volviendo al tema que nos convoca en el punto 1, a la pregunta ¿qué animales deben tener derechos? Pregunta válida que hace el autor. Quisiera reflexionemos juntos, aunque estoy convencida que el doctor Nava ya lo reflexionó y ya lo ha hecho. A mi humilde entender, la respuesta es todos. Salvo que seamos especistas y creamos que alguna especie merece mayores consideraciones que otros. Lo que no veo reflejado sea la intención del doctor Nava Escudero, ya que la pregunta sería cuáles son los que debo excluir y por qué. Y allí, con mi segundo tópico, la sintiencia. En el libro Inteligencia Artificial y Derecho, el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado y defensor ad hoc en el caso Orangutana Sandra, en su último capítulo toca el tema animal y expone la deconstrucción que nos lleva al fallo Sandra y deja expuesto que la sintiencia es la base de la protección. La pregunta que nos hacemos es qué pasa con aquellos animales en los que todavía no se ha comprobado la sintiencia, y la respuesta es bien fácil para mí. Ante la duda si hay o no hay sintiencia, se aplica el principio precautorio y respetamos al animal. En el tópico 3, definiciones de sujeto, el libro nos trae definiciones muy interesantes, pero no trata la definición de sujeto. Y obviamente, como abogada litigante, esta me interesa, pero creo el autor lo ha dejado para otro libro. Claramente me interesa esta definición porque entiendo debe ser una definición que no puede solo ser aportada desde el derecho, ya que en el derecho animal la intersección con otras disciplinas es necesaria para categorizarlos. Como dije en un comienzo, este libro es provocador, que no deberá faltar en ninguna biblioteca. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora María de las Victorias González por esta
brillante exposición. Efectivamente es un libro provocador porque también, como lo menciona el mismo autor, pues dentro de la ciencia jurídica no ha sido un tópico que se tome en serio, digamos, o respecto del cual haya mucha literatura, el tema de los derechos de los animales, pese a que también desde otros ámbitos hay cada vez movimientos que reivindican pues, los derechos de los animales y que debemos reflexionar sobre esto, de tal manera que la reflexión jurídica se vuelve especialmente relevante y es por ello que este libro constituye una gran aportación precisamente para empezar la reflexión, el diálogo, las preguntas que pues lleven también a una mayor ¿no? reconocimiento pues, de los seres vivos y a entender precisamente pues, que estamos en este planeta y que no somos seres superiores y por eso no tenemos también derechos sobre ¿no? los otros seres vivos. Pero bueno, voy a presentar ahora y a ceder el uso de la palabra al doctor Enrique Cáceres Nieto, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, un diplomado en Sistemas Expertos y Redes Neuronales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Psicoterapia Ericksoniana por el Centro Ericksoniano de México, hizo un postdoctorado en el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo por la Facultad de Psicología de la UNAM, un diplomado en Sistemas Complejos por el Instituto de Ciencias de la Complejidad de París, Francia, un diplomado en Sistemas Complejos y Agentes por el Colegio de México, otro diplomado en Complejidad y Medicina por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigador de tiempo completo, nivel C por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde también se desempeña como coordinador del área de Filosofía del Derecho y responsable de la línea de investigación institucional, metodología de la investigación jurídica y enseñanza del derecho. Es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, presidente de la Sociedad Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía Jurídica, AC, miembro fundador del Law and Complexity International Institute, el consejero presidencial de investigación de la World Complexity Science Academy, miembro del Comité Técnico Académico e investigador responsable del proyecto Modelos Mentales de Razonamiento Judicial, con referencia especial a las pruebas científicas en la red de ciencias forenses, coordinador y responsable técnico del proyecto CONACYT, Fronteras de la Ciencia, Constructivismo Jurídico, Cognición, Complejidad y Derecho. Adelante, querido Enrique, tienes la palabra. Muchísimas gracias, directora. Antes que nada, pues mi agradecimiento a César por haberme invitado a participar en este muy interesante evento y hacer algún comentario acerca de su muy interesante libro, Los Derechos de los Animales, una visión jurídica. Empezaría diciendo que no comparto la estrategia de hacerles un resumen cuando se está haciendo la presentación del libro, no se los voy a spoilear. Si no, pues pierde el encanto para comprarlo. Lo que voy a hacer es a lo que me dedico, una reconstrucción epistémica y metodológica de lo que me sugiere el trabajo de César y desde el punto de vista técnico-jurídico, porque es tan interesante. Lo primero que habría que destacar es que en una época en la que hay mucha confusión acerca de qué significa la investigación jurídica y la utilidad de la dogmática, el trabajo de César constituye una excelente pieza de análisis dogmático, pero además no una dogmática anclada en supuestos epistémicos del siglo XVIII, etc., sino contemporánea. Habría que decir que aunque no lo haga explícitamente, se lo he dicho con cariño, César es analítico de closet. ¿Qué consiste esta idea de ser analítico? Una costumbre sumamente arraigada todavía entre los juristas y en el pensamiento occidental en general está anclado en Platón, en la idea del esencialismo, que hay esencias que viven en el topus uranos con las almas y que cuando venimos a este mundo, en lugar de conocer, lo que hacemos es recordar. Esto está detrás de la pregunta: ¿qué es X? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es un animal? Detrás de esta actitud lo que solemos encontrar es un autoritarismo epistémico, es decir, aquel que tiene la posibilidad de decir cuál es la esencia no tiene ninguna alternativa de poder ser derrotado en una confrontación racional. Bueno, frente a esta alternativa existe una postura filosófica que es la filosofía analítica, que lo que hace es decirnos, ¿y por qué en lugar de preguntarnos qué es X, no nos preguntamos más bien qué significa la expresión X? Porque resulta que las palabras tienen propiedades distintas a las supuestas entidades y están sujetas a control intersubjetivo por parte de una comunidad lingüística de referencia. Así, por ejemplo, si en lugar de preguntarnos qué es el derecho, cuál es la esencia del derecho,
nos preguntamos qué significa la palabra derecho, inmediatamente la pregunta es en qué sentido, porque es polisémica. Objetivo, subjetivo, como ciencia del derecho. ¿Qué es lo que trae como consecuencia la alternativa analítica? Rompe con el autoritarismo epistémico y baja la discusión a un nivel de carácter racional. Lo dejo apuntado, ¿por qué? Porque parte del trabajo de César, sobre todo al principio, es de carácter analítico. Lo que hace es un estudio y una presentación de las distintas definiciones del término animal, no únicamente en el ámbito del derecho, sino en otras áreas, por ejemplo, en la filosofía. Un segundo elemento muy importante en la obra de César, aunque no lo explicita, es compatible con los conceptos de un filósofo, es John Searle. Lo que dice John Searle es: podemos encontrar cierto tipo de hechos en el mundo que solo pueden existir jurídicamente hablando. Bueno, Searle no habla de derecho, voy a dar primero un ejemplo. Solamente pueden existir en el mundo porque hay reglas que constituyen las condiciones de pensabilidad de esos fenómenos. Un ejemplo concreto es el ajedrez. Todos podemos percibir hechos ajedrecísticos, podemos evaluarlos, incluso podemos emitir enunciados epistémicos. Alguien dice jaque mate, yo te puedo decir falso, pues solo jaque. Todo eso presupone que la función constitutiva de las reglas del juego, que determinaron la posibilidad de existencia de esos hechos. Lo que sostengo es que el derecho puede entenderse como un sistema de reglas constitutivas. Hasta hace poco, jurídicamente hablando, no podíamos encontrar feminicidios en el mundo, por ejemplo. Esta idea de constitutividad del derecho también la podemos encontrar en cuanto a sus funciones cognitivas como generadores de sistemas de creencias en los constructos teóricos. Y podemos hablar en este sentido de una constitutividad teorética. A lo largo de la historia, sabemos que lo que eran situaciones normales tuvieron una modificación cuando surgieron constructos que pasaron a formar parte de representaciones sociales que organizaban y enmarcaban de manera distinta el mundo. Por ejemplo, el reconocimiento de la esclavitud. Por ejemplo, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el constructo del enfoque de género o la perspectiva de género. Estos constructos pueden emerger de la dinámica social, pueden ser inducidos deliberadamente, como el trabajo propagandístico de Goebbels, que llegó a convencer de que los judíos en realidad no eran humanos, pero también pueden ser el resultado del trabajo académico. Y eso es donde también se enmarca el trabajo de César. Cuando sucede esto, normalmente hay una cierta teleología o cosmovisión del mundo de quien está defendiendo un constructo nuevo. Y una vez más, es el caso de César. Podemos decir que lo que él está haciendo es un análisis de constructos conceptuales, esperando que estos tengan un impacto en la función constitutiva de las reglas del derecho en el sentido que él está proponiendo. Y llegado a este punto, entonces, hay que destacar la parte más técnica de su trabajo, que tiene que ver con la reconceptualización o redefinición del término animal. Lo primero que nos señala es claramente su posición en contra de suponer que los animales son denotados por la expresión cosas. Esto es importante porque cuando categorizamos algo en el mundo de cierta manera determina secuencias de pensamientos, sentimientos, actitudes y conductas en consecuencia. Señala también, y esto es muy interesante en términos de historia del derecho, que por una parte encontramos una polisemia. Por un lado, en el derecho civil se sigue hablando de cosas, reminiscencias del derecho romano, y en el derecho público ya se les reconoce como seres sintientes. El punto es entonces no un debate ontológico, es un debate semántico que si no logramos desenmascarar en términos semánticos, no podemos ver el debate ideológico de intereses que se encuentra detrás de él, que es precisamente lo que trae aparejado un análisis de carácter semántico. Lo primero que se pregunta César, para hacer coherente su propuesta con las teorías, las catedrales conceptuales del derecho, es qué estatus le correspondería a los animales dentro de la ontología conceptual jurídica. Una de las alternativas es persona. El problema es que en derecho distinguimos tradicionalmente personas físicas, personas morales, y los animales no satisfacen totalmente ninguna de las propiedades definitorias de estos dos sentidos. Hay problemas también por la asociación que tenemos de estos dos significados. César hace una propuesta alternativa, sujetos de derechos. ¿Te parece interesante?
¿Por qué no personas? Bueno, eso no lo dice César, pero Kelsen, así como uno de los burgos de la teoría del derecho, define a persona como centro de imputación de derechos y obligaciones. Y la pregunta es, ¿qué tipo de obligaciones podríamos predicar de los animales? Descartamos entonces que puedan ser centro de imputación de obligaciones. Nos queda entonces preguntarnos de qué tipo de derechos estamos hablando. Y aquí nuevamente aparece el lenguaje. Porque derecho en sentido subjetivo tiene dos significados y dos tipos de funciones. Una, tener derecho a realizar una conducta, por ejemplo, derecho a contratar. Y otra, derecho a un estado de cosas, por ejemplo, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la paz. Evidentemente no podríamos predicar de los animales derecho subjetivo en sentido uno. No podríamos decir que los animales tienen derecho a realizar conductas al menos en el mismo sentido que los humanos. Digamos entonces que lo que tienes es un derecho subjetivo sentido 2 a un estado de cosas. Y cuando esto ocurre, para que se satisfagan condiciones de operatividad normativa de estos estados de cosas, es porque el sistema está conectado con otro tipo de normas que establecen obligaciones a otros sujetos. Las obligaciones de las conductas que tienen que realizarse para que emerja o se conserve el estado de cosas al que tienen derecho los titulares de este sentido 2. ¿Por qué es importante este concepto? Porque lo podemos predicar de una serie de entidades construidas por el derecho, como por ejemplo la naturaleza, Pachamama. No podríamos decir que ella tiene derecho a realizar conductas, pero sí podemos decir que ella tiene derecho a un estado de cosas. Y además que la operatividad del sistema establece obligaciones a otros sujetos para que ese estado de cosas tenga lugar. De tal suerte que podemos decir que esta idea de sujetos normativos con derechos subjetivos de estados de cosas parece ser la más apropiada. No estoy de acuerdo con César. Lo que nos quedaría ver también es que tanto las obligaciones asociadas son las adecuadas, que pueden ser parte del debate. Queda por otro lado la definición del titular de los derechos, que vamos a entender por el término animal y que va a denotar la expresión animal. Y esto desde luego abre la puerta a una serie de discusiones que pueden ser bizantinas. ¿Quiere decir esto que las cucarachas tienen derecho a no ser fumigadas? O sea, si bajamos esto a un nivel de irracionalidad aún superior, quiere decir que no podemos combatir a las bacterias. Si asumimos que las bacterias también son vivos, etc. Bueno, la manera en la que César resuelve esto también es muy interesante y lo que hace es apelar a algunas propiedades de un subconjunto de lo que podría ser denotado con el término animal. Y en esto juega un papel muy importante la Declaración de Cambridge. Y una vez más, rompemos el esencialismo platónico meramente especulativo para movernos al terreno de la ciencia. Son aquellos seres que son vivos, sintientes, que tienen movilidad propia y ojo. Lo interesante de la Declaración de Cambridge es que se basa en estudios cognitivos de cognición animal comparada con la cognición humana. Y en ese sentido apela a las mismas estructuras neurológicas que se pueden encontrar entre humanos y ciertas especies de animales. Lo cual quiere decir que aquí está la definición del subconjunto de quienes podemos predicar derechos subjetivos en sentido 2 y que deben ser protegidos por las obligaciones establecidas para otros sujetos de cuya conducta depende el estado de cosas de referencia. Además del derecho de los animales, otra expresión muy interesante es derecho animal, que podría entenderse como, uno, el conjunto de las normas que regulan toda esta estructura de obligaciones y definiciones de estados de cosas, pero por otra parte también esta definición de derecho animal puede referirse al trabajo teórico, al trabajo dogmático, a la construcción de los marcos teóricos para hacer avanzar al derecho positivo y esas reglas constitutivas de tal suerte que sean coherentes con su propuesta de protección a esos animales, con las obligaciones a nosotros los humanos. Y el tema también adquiere una importancia relevante cuando el derecho animal encontramos que se conecta o puede ser conectado con todas las áreas del derecho. Con tratados internacionales, sí. A nivel constitucional tenemos el ejemplo de la Ciudad de México. A nivel de reglamentación
fiscal, por ejemplo, a nivel de reglamentación administrativa, está la PAOT, etcétera, etcétera. En síntesis, lo que yo podría decir es que el trabajo de César es una extraordinaria apelación a que desde todo el aparataje del derecho aprendamos a proteger a los animales, lo que sin duda alguna nos llevará a ser más humanos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Enrique Cáceres por esta interesantísima análisis de la obra. Yo siempre digo y lo creo firmemente que el objetivo de la presentación de un libro es antojarles para que lo compren y lo lean sobre todo, ¿no? Entonces me parece que eso se ha logrado muy bien con tu intervención. También recordé pues una frase de quien fue mi director de tesis y mi mentor, el doctor Liborio Hierro, que dice: la mejor filosofía del derecho es argumentar nuestras intuiciones más comunes. Y creo que esto es lo que hace precisamente, ¿no?, el libro de César. Hay pues un estado de cosas en donde hay algo que nos dice, ¿no?, que no es adecuado, no es correcto, es moralmente incorrecto el maltratar a los animales. No solo eso, sino considerarlos como cosas, que efectivamente pues es una tradición del derecho civil y que pues sigue estando presente en nuestra legislación, como bien lo refiere el libro del doctor César Nava. Y creo que lo que hace precisamente César con esta nueva disciplina del derecho, que es el derecho animal, es argumentar, ¿no?, y tratar de construir un marco teórico que sustente esto que creo que es un sentir compartido, un sentir de nuestro tiempo, que es precisamente pues el respeto a los animales y a los seres vivos, y que no pueden ser simplemente tratados como cosas. Y es una investigación además de frontera, que como bien decía la doctora González, pues es un libro provocador, porque efectivamente pues no hay muchas obras de esta naturaleza, y porque además pues es un tema que puede debatirse, que genera incomodidad también en algunas personas. Y también un poco recordando lo que decía el doctor Cáceres, pues pasa lo mismo en esta indeterminación, lo hemos platicado también mucho César y yo, con el tema que constituye mi línea de investigación, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sostener que un bebé de 3 meses tiene obligaciones, ¿no?, es un poco complejo, ¿no? O sea, es realmente irracional. Entonces tenemos que encontrar y trascender pues los límites de las concepciones tradicionales del derecho para ir precisamente reconociendo esto, ¿no?, que es pues la dignidad ¿no?, de las personas, de los seres vivos, hasta dónde llega o no esta definición, que también ha sido una pregunta tradicional del derecho. Así es que muchísimas gracias. Ahora corresponde el turno a la doctora Rosa María de la Torre Torres. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, grado obtenido con la distinción cum laude, y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Diplomada en Derecho de los Animales por la Universidad Interamericana de Rosario, Argentina. Diplomada en Estudios Críticos y Cuestión Animal por el Instituto de Investigación e Innovación Educativa de Colombia. Es fundadora y coordinadora general desde 2013 del Grupo de Investigación en Derecho Animal, GIDA, entidad que desarrolla actividades de investigación y formación continua tanto en México como en el extranjero. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT. Es fundadora y coordinadora del Seminario Internacional Permanente Derecho, Filosofía y Animalismo desde 2018, el cual cuenta con la participación de expertos, activistas, académicos y estudiantes de posgrados interesados en la cuestión animal de más de 11 países de Iberoamérica. Es investigadora titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana de Derechos de la Naturaleza y de los Animales, editada por la Universidad Católica de Salvador de Bahía, Brasil. Como legisladora impulsó diversas reformas y leyes que promueven el trato más respetuoso hacia los animales, entre los que destaca la redacción de la Ley de Derecho y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán de Ocampo, aprobada por el Congreso del Estado de Michoacán en 2018, y participa como amicus curiae en litigios estratégicos en favor de los demás animales en Chile, Argentina, Colombia y México.
Bienvenida, doctora de la Torre. Muchas gracias, doctora Mónica. Pues en primer lugar quiero agradecer al estimado y muy admirado colega el doctor César Nava por el privilegio de estar hoy aquí entre todas y todos ustedes para presentar esta obra que bueno, es un hito histórico en nuestro sistema jurídico tener un texto también escrito, y agradecer a la doctora Mónica González por su anfitrionía y la oportunidad de compartir con Enrique, a quien también admiro profundamente, y por supuesto con mi querida amiga Vicky. Y también me parece que este es un evento muy relevante y celebro la presencia entre el público de activistas y litigantes estratégicos, ¿no? Saludo a mis colegas de Freta, Ulises y Betty, y por supuesto a mi queridísimo Arturo Berlanga de Arma Naturalis. Me parece que esta es una muestra de cómo tenemos que articular lo que es el activismo animal con el litigio estratégico y la producción académica. De nada nos va a servir quedarnos echando burbujas teóricas, ¿no? Aquí muy bonitas y todos aplaudirnos, si no damos herramientas para que los litigantes, quienes están en el frente de batalla, puedan acudir frente a los jueces y se encuentren con jueces y juezas Hércules, como en su momento fue Elena Liberatori en el año 2014 en Argentina, que fue la primera juez que se animó a determinar que un animal era una persona no humana. Y bueno, aquí quiero decir que me honra estar con Vicky González Silvano, que fue amicus curiae convocada por la propia Liberatori en ese caso, y bueno, tenemos un precedente que nos ha servido. Tan nos ha servido que nuestra querida resolución 163/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara la constitucionalidad de prohibir las peleas de gallos, se cita el fallo Serra, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un precedente importante, y que el que estemos hoy reunidos, activistas, académicos, litigantes, es buena muestra de cómo podemos articular estos esfuerzos. Y también celebro porque el libro que hoy nos convoca es un libro, ya lo decía Vicky, muy provocador, pero es un libro necesario. Era un libro ya necesario y muy pertinente. Porque si bien en la misma UNAM hay personas que trabajan desde veterinaria, Betty Ivana Cantón, el tema del sufrimiento animal, desde filosofía tenemos a Leti Flores Farfán, ¿no?, que trabaja el tema de la animalidad. Me parece que ya hacía mucha falta que tuviéramos un texto con la claridad jurídica con la que aborda César Nava diversas problemáticas, porque los temas que aborda el doctor Nava no se circunscribe nada más al tema de la categoría con la cual deben ser reconocidos los demás animales, sino se circunscribe al tema de las diferencias del derecho animal con el derecho ambiental como rama autónoma, del derecho animal como una rama emergente, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante que a 9 años de este primer fallo, que ha tenido repercusiones tan importantes en nuestro país, estemos hablando hoy de un libro como este, ¿no? Y es un libro que tiene como eje central, ya lo decía yo, cuál es la mejor formulación normativa para recibir a los demás animales en la comunidad jurídica. Ya lo decía muy bien Enrique, me parece que la discusión ya no está en si los vamos a recibir o no, sino cómo los vamos a recibir. Y también lo decía magistralmente, como siempre interviene, que es un tema de lenguaje, es un tema epistémico, porque me parece que el tema ontológico ya está más bien librado. Y el recorrido que hace el doctor Nava sobre las distintas categorías, sujetos de derecho, sujetos de especial protección, personas no humanas, seres sintientes, etc., es un recorrido muy interesante que nos muestra los claros y los oscuros de estas distintas categorías. El constituyente chileno de hace 2 años nos dejó en claro que es muy importante que tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de los demás animales como sujetos de derechos. Porque incluso había una formulación interesante que se propuso después de muchísimas y muy álgidas discusiones en las que tanto Arturo como yo participamos de manera indirecta con los colegas chilenos, y se generó esta idea de los sujetos de especial protección, que no dejó conforme ni a animalistas, ni a filósofos, ni a nadie, y bueno, se echó para atrás y ha sido uno de los grandes estruendosos fracasos del derecho animal en los últimos años, ¿no? Por eso me parece que el texto del doctor Nava es muy interesante, porque parte de esta idea de que tenemos que determinar muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de animales y derecho, ¿no? Es muy interesante que autores ya como Jacques Derrida, en El animal que luego estoy siguiendo,
nos plantean que tenemos que ser muy cuidadosos cuando le abramos la puerta del derecho a los demás animales, porque hacer un extensionismo irresponsable de las categorías jurídicas que hemos pensado para los humanos y pretender ampliarlas para los demás animales puede llegar a constituir un acto de injusticia aún mayor. Ya se hablaba aquí, por ejemplo, de que si los animales son un núcleo de imputación o no lo son. Evidentemente no lo son y nunca no lo van a hacer, ¿no? Una de las respuestas más bizarras que yo he recibido, y tocando el tema que evidentemente ha tocado la doctora González Contró a lo largo de su vida académica, cuando yo les digo, bueno, ¿y qué pasa con los recién nacidos? Nadie cuestiona que puedan tener derechos, pero pueden tener obligaciones. Dicen, bueno, pero en algún momento podrán tener obligaciones. Yo les digo, bueno, y las personas que están en un estado de coma irreversible, ¿qué sucede? Es que, bueno, me decía alguna vez algún colega, es que es como un perfume, cuando se le acaba el perfume queda el aroma. En los humanos, aunque no tengamos conciencia, queda el aroma de la dignidad humana, ¿no? Y entonces enfrentamos temas tan farragosos, no me va a dejar mentir Enrique, aquí el filósofo es Enrique, no yo, como el de la dignidad. Vamos a definir qué es dignidad, vamos a definir qué es dignidad humana y después vamos a definir qué es dignidad animal, y si nos alcanza el concepto para fundamentar una idea de derechos de los animales en algo que pueda determinarse como dignidad humana, ¿no? Por eso este recorrido, reitero, que hace el doctor Nava me parece sumamente brillante. Y es un análisis brillante porque nos ofrece definiciones desde las más básicas, que son importantes, ¿no? Saber de qué hablamos cuando hablamos del animal, ¿no? Hasta definiciones más complejas, ¿no? Es interesante que los estudios críticos, y lo platicábamos ahorita hace unos minutos justamente con el doctor Nava, nos han demostrado la importancia de analizar estos conceptos desde una perspectiva interseccional, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de categorías como explotación, discriminación, violencia y derechos desde esta perspectiva interseccional? Aunque ya hay materias que se imparten, la UBA es un gran ejemplo de materias en derecho animal, de institutos en derecho animal. Harvard tiene un centro de estudios de derecho animal. Hasta hace muy poco, desafortunadamente, cerró la Universidad Autónoma de Barcelona, tenía el ICAL. Nosotros tenemos materias también ya en el doctorado en la Universidad de Derecho Animal. Son muy pocos los escritos que hay, y más en lengua castellana, sobre el tema del derecho animal. Entonces, por eso este libro, reitero, es muy pertinente y era ya necesario. Además, es un libro muy ágil, con una redacción prolija, como no podía ser de otra forma, viniendo de César Nava. Pero le decía yo hace rato, el libro tiene una gran virtud. Yo cuando escribo siempre pienso en mis alumnos. Es un libro que los alumnos de bachillerato pueden leer y no se pierden. Pero también es un libro que a los académicos nos aporta muchísimo. Entonces es un libro que combina profundidad con facilidad de lectura. Y eso es difícil de compaginar, ¿no? Encontramos o libros muy densos o encontramos libros que están muy bonitos, muy bien escritos, pero que al final no nos dicen demasiado, ¿no? Desde sus reflexiones preliminares, y ahí ya empecé yo a empatizar todavía más con el libro, el doctor Nava da buena cuenta de las burlas de las que somos sujetos, aquellos que trabajamos el tema del derecho animal, y de cómo nuestros propios colegas nos miran ya no como una vergaris, sino directamente como locos de atar, ¿no? Por intentar redefinir categorías como personas, ¿no? Como derechos desde una perspectiva novedosa, interseccional y mucho más flexible, ¿no? Entonces ya de ahí me parece que es muy interesante que los lectores empiecen a ser empáticos con el doctor Nava y con quienes trabajamos el tema, ¿no? Desde sus reflexiones preliminares también nos habla de las dificultades normativas de definir, no ya de la filosofía, porque me parece que la filosofía hay autores que tienen ya muy clara su postura, de definir cuáles animales van a ser sujetos de derechos y de qué derechos. Ese me parece que es el problema. Y aquí es donde surge uno de los puntos de divergencia que pública y privadamente hemos mantenido el doctor Nava, siempre con mucho y cordial respeto, ¿no? Porque él argumenta que los derechos no son para todos los animales, como muy bien nos explicaba ya Enrique Cáceres. Y yo sostengo, a riesgo de ser considerada como una radical y como una loca, que no podemos incurrir en especismos de segunda o tercera categoría, y que cuando hablamos de derechos
querido Enrique, incluso las cucarachas. Porque entonces tendríamos que buscar mecanismos de evasión, de inhibición, de esta interrelación entre animales liminales, como los categoriza Donaldson y Kymlicka, ¿no?, con quienes debemos compartir este espacio. Y el doctor Nava ya resolvió ese problema, fíjate, en un libro de 2015. Yo soy afortunada, tuve uno de los últimos ejemplares de esa edición, donde trata el caso de los cacomixtlis y los perros ferales en las hermosas áreas de protección ecológica. Entonces sí, ahí sí, todos los animales tienen un derecho a ser tratados con respeto, aun cuando sean consideradas, no me gusta el término, especies invasoras, ¿no? Digo, no me imagino a las cucarachas planeando una invasión a mi cocina en la noche, pero bueno, tienen un derecho a ser tratados con respeto, retomando a Martha Nussbaum, con respeto ¿qué? Pues con respeto a su propio comportamiento natural. Entonces deberíamos, nuestra obligación ética, moral y jurídica será buscar algunas herramientas de inhibición para lograr una convivencia armónica de todas las especies. No pretendo ser exhaustiva en la descripción de este texto, que es riquísimo. De verdad es un texto muy rico, es un texto muy provocador. Una de las mayores riquezas de la propuesta del doctor Nava es que él crea, y lo estoy diciendo con toda responsabilidad, él crea una categoría especial que es la de sujeto sintiente. Y esto es muy interesante porque hace una justificación de por qué piensa que podía ser este tertium genus, ¿no? Lo que en la teoría jurídica se conoce como un tertium genus. Hace tiempo que varios animalistas decidimos dejar de pelearnos con los civilistas. Vamos a dejarle su categoría de persona. Núcleo de imputación de derechos y obligaciones. Viva Kelsen forever. Pero nosotros no necesitamos la categoría de personas para poder incluir a los demás animales. Fíjense lo que voy a decir, voy a meter en un problema filosófico, Enrique, como agentes jurídicos, o como pacientes jurídicos. Ojo ahí, ¿no? Una de mis grandes críticas a Reagan y compañía es esta idea de los pacientes jurídicos. Por eso esta idea del sujeto sintiente, me parece que si bien es una idea que esboza de manera preclara el doctor Nava, merece un libro especial y solito para que el doctor Nava nos cuente de qué hablamos cuando hablamos de sujeto sintiente. Y ese yo quiero invitar, doctor Nava, a que sea el siguiente libro, porque me parece que por ahí va muy bien. Vamos muy bien por ahí, ¿no? Aunque la propuesta de este libro es eminentemente jurídica, no deja de lado los argumentos filosóficos. Esto es muy importante porque hasta hace muy poco se pensaba que íbamos a encontrar la definición de categorías o la redefinición de categorías como sujetos en el derecho. ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el agente? Es una discusión lingüística y es una discusión filosófica, ¿no? ¿Qué es la sintiencia? Aquí necesitamos irreductiblemente la participación de la neurociencia comparada, de las ciencias cognitivas, de la etología, para poder determinar qué entendemos por sintiencia. Porque parece que brincamos, y esto parece, la historia de la epistemología, brincamos de un paradigma para abrazar otro sin cuestionarlo. La idea de la sintiencia parece ser que es como nuestra tabla de salvación para decir, bueno, van a tener derechos todos aquellos seres sintientes. ¿Y qué es un ser sintiente? Si a mí me lo preguntan como budista, en mi tradición me dicen que todo ser vivo es un ser sintiente. Entonces ahí ya tenemos un primer problema filosófico. Pero incluso las neurociencias comparadas tienen problemas para determinar hasta dónde llega la sintiencia, ¿no? Y esto es muy interesante, porque el doctor Nava parece partir de dos premisas y dice que no todos los animales serán considerados sintientes. Yo digo, entonces los animales tienen que demostrarnos la sintiencia para que tengamos una consideración moral y jurídica hacia ellos. Si bien la sintiencia ha sido entendida como una puerta de entrada a la consideración moral, ética y jurídica, no es la única ni suficiente, ¿no? Incluso el mismo Tom Regan, ¿no?, cuando escribe el epílogo en 2016 de su caso en defensa de los derechos de los animales, ¿no?, y hace un matiz de esta
tabula rasa que él había planteado a principios de los años 80 para definir como sujetos de una vida a todos los animales mamíferos normales mayores de cierta edad. Y dice, a ver, no, yo con todos los avances que aportaron las neurociencias comparadas, ¿no?, y la etología en los últimos años, ya me manejo con mucha mayor precaución, ¿no? Entonces me parece que es interesante, ¿no?, porque es el propio Descartes quien abre esta brecha filosófica cuando en el discurso de método, en la quinta parte, titulada Cuestiones de física y diferencia entre nosotros y los animales, deja muy claro que tanto los humanos como los demás animales, en primer lugar, somos máquinas biológicas y que lo único que nos hace diferente, en palabras cartesianas, es el alma racional, es decir, esta capacidad de conciencia. El pensamiento cartesiano ha impregnado el pensamiento filosófico, jurídico occidental, y bueno, ahora tenemos más cartesianos que Descartes, ¿no? Y abre una brecha ontológica que ha confinado a los animales a la prisión de una sintiencia muy reducida. Pues yo digo que utilizar el concepto de sintiencia sin una definición adecuada pues puede resultar hasta cierto punto peligroso. Incluso el propio Descartes, en su intercambio epistolar con Henry Moore, el poeta y filósofo inglés, abre la puerta a una duda cartesiana, porque cuando Henry Moore le pregunta si él está seguro que no todos los animales tienen razonamiento, lo que le contesta Descartes es que él no tiene las herramientas para entrar en la mente de un animal y que por lo tanto no puede determinar si un animal tiene razonamiento o no, y que ante la duda prefiere asumir que no la tienen. Esta duda cartesiana ha sido reformulada muy recientemente por filósofos como Oscar Horta, que nos dice que ante la duda de si un animal tiene o no sintiencia, es preferible decantarnos por un criterio prudencial de que sí tiene sintiencia. Lo anterior, aunado a la multiplicidad de conceptos, definiciones y alcances de la propia palabra sintiencia y del concepto de sintiencia, que también es polisémico. Desde las neurociencias hay un concepto, desde la filosofía hay otro, desde las religiones filosóficas orientales hay otro, como en el caso del budismo, etcétera, ¿no? Aunque actualmente la sintiencia se entiende en una perspectiva mucho más compleja que la simple capacidad de experimentar placer y dolor, sino también como la capacidad de experimentar complejos procesos cognitivos. Pero de nueva cuenta, y esto lo hemos platicado con Betty Banda, nos enfrentamos al problema de determinar qué especies pueden experimentar o no estos complejos procesos cognitivos. Porque si lo que hacemos es evaluar a los demás animales con las pruebas cognitivas que están diseñadas para los humanos, pues evidentemente los animales no van a poder resolver problemas complejos y entonces van a resultar unos perfectos estúpidos a la luz de las neurociencias puramente humanas, ¿no? A mí me gusta analizar cómo incluso muchos filósofos no cierran la puerta al tema de ir reconociendo la agencia animal, ¿no? Y desde la fenomenología nos llegan propuestas filosóficas de que a todo aquel ente con capacidad de darse cuenta de su propia subjetividad de la forma que lo haga, aunque no nos lo demuestre, puede ser considerado con el carácter de sujeto. Me atrevería a decir que incluso autores como Heidegger dejan abierta la puerta, porque por ejemplo Heidegger no determina que los animales no existen en el mundo. Heidegger simplemente dice que son pobres en el mundo porque sus capacidades físicas y sensoriales son mucho más limitadas, presuntamente, que las de los animales humanos, ¿no? De manera brillante el doctor Nava intuye esto, intuye que la sintiencia no nos da como criterio único para fundamentar esta idea de los animales como sujetos de derechos, y introduce otros dos criterios, el de la racionalidad y el de la dignidad. El primero de ellos representa también la misma problemática que ya he referido con el tema de la sintiencia, porque hay una imposibilidad evidente de entrar en todas las mentes de todos los animales. Resultaría entonces arbitrario señalar que solo aquellas especies que hemos estudiado y que nos han demostrado tener racionalidad puedan ser considerados como sujetos de derechos. Algo que se criticó mucho, por ejemplo, del fallo Sandra y de lo que fue el litigio estratégico, que no el amicus curiae. Aquí quiero liberar de toda responsabilidad a la doctora Vicky. La demanda que se planteó en el caso Sandra se fundamentaba en la familiaridad filogenética que tienen los orangutanes con
el Homo sapiens, ¿no? Entonces, una de las críticas fue, bueno, ¿y qué pasa con los demás animales? O sea, nada más vamos a proteger a nuestros queridos primos hermanos, los bonobos y los demás animales, ¿no? Y pues como ya hemos dicho, la postura de los radicales es que cuando hablamos de todos, es de todos, ¿no? Los filósofos, etólogos y científicos reconocen las limitaciones, pues no solamente de nuestros instrumentos tecnológicos, de nuestros sitios, sino de la propia mente humana, para poder entrar en la mente de otros animales. Y aquí yo quiero recomendarles un artículo bien interesante que es de Open Access, de Thomas Nagel, que se titula What is like to be a bat? ¿Cómo perciben los murciélagos el mundo? ¿Cómo construyen los murciélagos su propia percepción del mundo? ¿Podemos entender lo que es ser un murciélago? Y por lo tanto podemos entender lo que es la murciégalidad. Es muy difícil llegar a entender eso, ¿no? Incluso el mismísimo padre de la etología, Jacob von Westphal, ¿no? Este librito maravilloso que se llama Andanzas por los pequeños mundos circundantes, afirma que hay tantos mundos como intérpretes del mismo hay, y que cada animal, desde su propia subjetividad, entendiendo la subjetividad como las capacidades físicas y cognitivas del entorno donde se desarrolla o se inserta, genera su propia interpretación del mundo. Evidentemente no es el mismo, y empieza von Westphal este libro con el caso de la garrapata, que es un animal fascinante. Sí, también las garrapatas tienen derechos, aunque se monten en el lomo de mis perrijas, también las garrapatas tendrán derechos. Por otro lado, el concepto de dignidad también representa sus problemas filosóficos. No es el momento ni el foro, ¿no?, para hablar de los problemas que el concepto de dignidad ha tenido para fundamentar la idea de derechos humanos. Una de las grandes críticas que se hace al concepto de derechos humanos es esta débil fundamentación en esta idea de la dignidad, ¿no? Entonces, utilizar este término podría representar también algunos problemas, ¿no? El doctor Nava hace una referencia muy interesante a la filósofa norteamericana Martha Nussbaum y su teoría del enfoque de las capacidades. Y aquí resultaría muy interesante desarrollar tanto Amartya Sen como Martha Nussbaum renuncian a la idea de dignidad como un concepto abstracto. Y ellos prefieren hablar de una vida digna de ser vivida. Y esto representa establecer una serie de criterios que nos permitan evaluar cuando una vida es digna de ser vivida, sin tratar de definir abstractamente el concepto de dignidad. Así, si uno observa, yo los voy a invitar a todos que visiten el zoológico Benito Juárez de la ciudad de Morelia, donde tenemos un leopardo desde hace 27 años en una jaula de 7 metros cuadrados. Mide 7 metros cuadrados porque yo lo he medido con estos medidores láser. No es necesario ser veterinario, etólogo, filósofo, etcétera, para entender cuál es el conjunto de capacidades de los leopardos que tienden a florecer, y no es necesario saber esto para darnos cuenta que estamos ante una profunda injusticia, ante un acto de ningún fundamento ético y que por lo tanto debería ser considerado como ilegal. Por ello, yo invito al doctor Nava a que podamos platicar esta idea de una vida digna de ser vivida y poder reformular, ¿no? Las reflexiones del doctor Nava son propuestas muy interesantes y me parece que este libro va a inaugurar un conjunto de debates, de argumentaciones, de foros, de tesis, es decir, va a ser un detonador en toda la expresión de la palabra. Lo digo muy humildemente, ha sido un detonador en mi mente para pensar, repensar y cuestionar muchas de estas características, porque estoy perfectamente abierta a que nadie tenemos la verdad absoluta y que juntos, desde la divergencia respetuosa, podemos construir argumentos muy sólidos siempre en favor de los demás animales. El doctor Nava hace una afirmación en la página 137 que detonó en mí una serie de reflexiones. Dice textualmente el doctor Nava: ha quedado claro que los humanos no son animales y viceversa. Y esto a mí ya me llamó poderosamente la atención, porque, como afirmé anteriormente, incluso Descartes no niega la animalidad de los seres humanos. Todos somos máquinas biológicas, racionales. Bueno, Aristóteles no nos negó la animalidad. Somos el zoon politikon, diría nuestro querido doctor Rabinovich de la UPA, ¿no?
Incluso Darwin, ¿no? En El origen del hombre, escrito 10 años después del origen de las especies, pues nos recuerda que el Homo sapiens es una especie más dentro del reino animal y que el tema de la inteligencia es una cuestión de grado, simplemente, ¿no? Entonces es interesante una afirmación de esta naturaleza porque podría malinterpretarse por espíritus menos bien intencionados o por gente menos instruida como una brecha ontológica, que justamente esta falsa brecha ontológica, esta falaz brecha ontológica es lo que ha confinado en las construcciones normativas, filosóficas y éticas desde Descartes hasta la fecha a los animales a la prisión de seres inferiores. No pretendo que este comentario sea tomado como una crítica injusta y poco informada. Quiero reiterar todo lo contrario. Mi profundo reconocimiento al libro del Dr. Nava, porque me parece que es la semilla de la que van a germinar muchísimas discusiones muy productivas y muy fructíferas en favor de todos los demás animales, porque todos somos animales y todos nos vamos a ver beneficiados del trabajo brillante, prolijo y excepcional del Dr. César Nava. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosa María de la Torre, sin duda alguna también muy provocadora su intervención, porque, no, a ver, creo que el tema de, o sea, volvemos al tema semántico, o sea, ¿qué significa decir que un animal tiene derechos, ¿no? Y creo que es una de las preguntas, ¿y qué derechos tienen los animales? ¿Y qué animales tienen derechos, ¿no? Entonces es una pregunta pues que empezaría primero por la definición, ¿no? Como bien decía Enrique Cáceres, de qué es un derecho y qué derechos tiene, ¿no? Entonces, y pues que nos llevaría también de la vida digna de ser vivida, también creo que tiene una vinculación, por lo menos en la discusión filosófica sobre la dignidad, también con el tema de la autonomía, que presenta sus problemas, ¿no? Pero pues que, o sea, no lo podemos desvincular porque pues significa ponernos en el lugar, ¿no? De el ser, digamos que del ser vivo, ¿no? Que pues tiene la vida y quien determina que es digna de ser vivida, ¿no? Porque además también esto pues está presente en muchos otros debates éticos como ¿no? La eutanasia, las enfermedades terminales, en fin. Así es que bueno, creo que abona mucho a la discusión también pues otras reflexiones que se han hecho en el ámbito de la ética jurídica, precisamente pues para desde ahí trasladarla en una legislación pues que sea protectora lo más posible de la dignidad, de la libertad, ¿no? de la igualdad. Así es que pues también muy interesante. Y vamos a dar por último el uso de la palabra pues al autor de nuestra obra, el doctor César Nava Escudero. Él es doctor por The London School of Economics de Inglaterra, es maestro por The University of Exeter de Inglaterra también, licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador titular C por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1999, fue profesor de Derecho Ambiental en la Ibero durante casi 20 años, es autor de diversos libros como Derecho Internacional Ambiental, Estudios Ambientales, Debates Jurídico-Ambientales sobre los Derechos de los Animales, Ciencia, Ambiente y Derecho, Legislación Ambiental en América del Norte y Urban Environmental Governance, autor de más 40 artículos y de libro. Su obra se cita en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Rumania, Suiza y Venezuela. De repente me sentí como Peña Nieto, perdón. Pero sobre todo, autor de Los Derechos de los Animales, una visión jurídica. Qué bien, qué bárbaro, doctora, nos hizo reír a todos. Muchísimas gracias. Sin duda alguna. Qué bonita introducción, gracias. Imborrable para todos nosotros. Y miren, realmente me siento muy emocionado
muy contento de estar aquí en este auditorio, ciertamente muy satisfecho de ver el auditorio prácticamente lleno. Cuando reservé el auditorio varios meses antes para esta presentación me dijeron, oye César, pero es que doctora, creo que el auditorio es para 180 personas. Y entonces yo me quedé pensando, sí, ¿y? Otra vez es para 180 personas. Y dije, ¿de veras es para 150? Ah, bueno, no hay ningún problema. Entonces como que dije, bueno, ¿realmente se va a poder llenar el auditorio o no? Y bueno, pues estoy contento y feliz porque ya se llenó prácticamente, ¿no? Y veo amigos, familiares, amigas mías de hace algún tiempo, alumnos, alumnas, tesistas, extesistas, mis alumnos actuales, por supuesto, que tuvieron que venir voluntariamente a la fuerza. Ahí sí no les quedó de otra modo, pero también me apoyó para llenar el auditorio y eso es bueno, algo aprenderán, algo se llevarán. Entonces sí, realmente hablando de sentiencia, hablando de seres vivos, hablando de sentimientos, condiciones, emociones, pero yo ahorita me siento un ser vivo lleno de emociones. Y emociones por muchas razones, ¿no? Quizá la segunda gran emoción después de ver este auditorio así es el hecho de tener físicamente el libro, porque en este mundo en el que avanza a pasos agigantados las técnicas y la cultura audiovisual, a veces me pregunto si no le estará ganando ya el libro en formato impreso. Y si tenemos libro impreso que lo podemos tocar, espero que ya lo hayan ustedes empezado a tocar, ojear, oler, algunos árboles estarán aquí, talados, pero están aquí, pues lo debo mucho gracias a ti, Mónica, porque impulsaste esto junto con la subcomisión editorial del instituto, que tuvieron a bien decidir de publicar un libro que fue dictaminado. Pero muchísimas gracias, Mónica, porque sin tu apoyo, pues difícilmente quizá el libro se hubiera quedado de manera digital y entonces ya no sé si hubiera habido presentación, porque ahorita pues puedo presumirlo, puedo hacer así, y ustedes seguramente no lo habrán de encontrar, no sé, espero que sí, y es muy bello tener este sentimiento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Mónica. Estos comentarios, estas reflexiones, este sentimiento, en lo que escuchaba a todos los participantes, sus bellos y muy importantes comentarios, recordé lo que en alguna ocasión dijo Carlos Fuentes, este gran escritor mexicano, que en paz descanse, en una obra que se llamó En esto creo, a principios del año de este siglo, que hacía una comparación entre lo que estaba suponiendo la cultura del libro y la importancia de las bibliotecas con la cultura audiovisual. Y él planteaba que desde luego la cultura de los libros impresos se iban a ver beneficiados por la cultura audiovisual, ¿no? Las bibliotecas jurídicas virtuales que nosotros tenemos una aquí en el instituto muy buena y muy amplia, ¿no? Y señalaba que ambas de alguna manera se complementan, ayudan. La parte virtual sostenía a Carlos Fuentes, que lograba masificar las lecturas, lograba tener muchos más lectores. Entonces, claro, eso es cierto, ¿no? Porque hay mucha mayor posibilidad de que lean este libro, de que puedan consultarlo y, como bien decía la doctora Rossi, pues que me cuestionen, ¿no? que me platiquen, que me dejen más tareas, ¿no? Académicas para seguir con el debate. Y hacía un parangón maravilloso, Carlos Fuentes, de tipo musical, porque él decía, sostenía en esta reflexión, que los medios audiovisuales han logrado que millones de personas, miles de personas en una semana puedan disfrutar, y así lo decía, el Don Giovanni de Mozart, mientras que durante toda la vida del compositor muchísimas menos personas pudieron disfrutar. Y claro, haciendo esta similitud, digo, el libro logró 200 ejemplares y me quedé pensando, ¿acaso nada más 200 personas me habrían de leer? Entonces hoy que andaba de curioso en la mañana, por eso hago la aclaración, entré a la página de internet para ver cuántas visitas había tenido ya de mi libro y me llevé una gran sorpresa y por eso todavía estoy más emocionado. En apenas 5 semanas que se publicó el libro, ya llevo más de 1.100 visitas. No quiere decir que sean 1.100 lectores,
obviamente, pero son 1100 visitas. ¿Cuántos quisieran? 100 visitas de ese tipo. Hice el conteo matemático, como soy abogado, tuve que sacar mi calculadora, 200 entre prácticamente las 5 semanas, y eso corresponde a 30 visitas al día. Entonces, pues yo feliz con lo que dijo Carlos Fuentes, porque sí, mi obra, mi pensamiento se puede empezar a masificar, pero claro, siempre teniendo este gusto enorme, y que también ustedes lo podrán tener, de contar con un ejemplar impreso. A ver, habría muchas cosas que a mí me gustaría platicar del libro, sobre todo ya porque quienes me antecedieron en la palabra han señalado algunas cosas importantes. Y claro, el libro hizo o logró una provocación en ellos, y ya lo que dijeron pues ya me provocó a mí también. Entonces estamos provocados. Hay una serie de provocaciones aquí. A ver, ya se armó, ahora sí, la provocación y la discusión. Pero lo que creo yo que vale la pena comentarles es lo que sí es y lo que no es este libro. Este libro lo que no es, o por lo menos no se ideó así desde que lo empecé a escribir, un libro que tratara de adoctrinar gente. No. Yo lo que traté de hacer, y eso es el libro, implementar, estructurar, esquematizar. Me gusta ser muy esquemático, mis alumnos lo saben. Me gusta ser muy secuencial en mis clases y también en mi pensamiento. Un debate, el debate de los derechos de los animales desde el punto de vista jurídico. Eso sí es este libro. En filosofía tenemos, bueno, toda la cantidad de cosas que ustedes quieran sobre los animales. Pero hacía falta, hacía falta en este país tener una opinión jurídica, y eso lo he intentado, ustedes sabrán de decidirlo, lo más esquemáticamente posible. Y por eso el libro sigue una hilación en la argumentación. Si ustedes abrieron el libro en la página 79 y empiezan a leer a partir de la 79, no, pues ya, no van a entender muchas cosas y van a decir, bueno, ¿qué está diciendo? ¿O por qué lo está diciendo? No, hay que leerlo de manera esquemática. Claro, si quieren empezar por el final del libro, también. Para aquellos que nada más leen introducciones y conclusiones de los libros, y vaya que los hay muchos, pensemos en los sínodos, una maestría y doctorada, así nada más, introducción y conclusiones. También para ellos hice una parte de conclusiones. ¿Quieren conocer el libro? Bueno, váyanse a las conclusiones. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en las conclusiones? Pues precisamente una de las grandes contribuciones, espero que así lo sea, de crear, inventar una teoría jurídica sobre los derechos de los animales a través de 20 postulados jurídicos. Entonces son 20 enunciados, 20 frases, una tras otra, siguiendo cierta concatenación, cierta reflexión para argumentar a favor de los derechos de los animales, pero desde el punto de vista jurídico. Y eso creo que puede ser parte de una forma de entender mi libro. Ahora, a lo largo del libro también, y eso quiero compartirlo con ustedes, he tratado de aclarar ciertas cosas. Miren, ya lo decíamos, lo platicábamos hace algunos minutos con la doctora González Silvano, la doctora Rossi, incluso también lo llegué a platicar una vez con el doctor Enrique Cáceres. La discusión jurídica sobre los derechos de los animales, perdón, pero está hecho un desastre en este país. La gente se inventa conceptos, inventa argumentos, dicen unas cosas, nos hacen creer en otras cosas. La verdad, ya me enfadé, dije, a ver, yo, porque soy abogado y que he entrado a conocer estos temas desde hace mucho tiempo, si bien desde el derecho ambiental, ¿por qué no tratar de hacer una obra clara, inteligible, para niños de primaria? Y entonces dije, bueno, me voy a inspirar en mis dos hijos que están en primaria, el mayor que se llama César, no podría llamarse de otra manera, acaso hay otro nombre, y de Sofía Ixchel, mi hija. Y me inspiré en ellos, dije, voy a escribir para ellos. Otras obras yo las había escrito para mis alumnos y mis alumnos, ¿no? Y ahora voy a escribir para mis dos hijos, y esa fue mi inspiración. Y entonces traté de hacer un libro de fácil lectura, y creo que ustedes lo van a conseguir. ¿Qué trato de resolver? A ver,
solamente 2 o 3 cosas, ¿no?, que las planteo también para la discusión. Cómo he escuchado, pero en serio les digo, cómo he escuchado yo que porque los animales ahora ya son seres sintientes, ya cambió su estatus jurídico. Por Dios santo, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué planeta estamos hablando? Y miren que son autores europeos, latinoamericanos o mexicanos. No, lo que yo trato de señalar claramente en mi libro es que una cosa es decir, el animal o los animales son seres sintientes, y otra cosa que sigan o no sigan siendo cosas de estatus jurídico en el derecho. Y en efecto, el hecho de decir que los animales son seres sintientes, pues es agregar una nueva característica a su condición. Durante mucho tiempo se ha dicho que los animales son seres vivos, que se mueven por sí mismos. Bueno, pues ahora dicen que son seres sintientes. Pero eso es adjetivar al animal. Eso no quiere decir que ya dejó de ser cosa. Y si no, pregunten a nuestros queridísimos civilistas. Cuando uno les dice eso, sacan un código que se llama Código Civil. Y también los locales. Y los arrojan así. César, ¿qué dice el Código Civil? ¿Sí? No, pues sí. Tienen razón, pues ¿cómo van a tener razón? Entonces, lo que hace falta es cambiar verdaderamente el estatus jurídico. Y para eso es propuesta. Otra cosa que también me ha traído preocupado durante muchos años, enfadado, es esta idea que se ha esgrimido en el sentido de decir que los animales, aunque sean cosas, sí pueden tener derechos. Y eso es un absurdo jurídico. Las cosas no pueden tener derechos. Estos lentes no pueden tener derechos. Este lápiz no puede tener derechos. Este vasito, la cosa, donde estoy tomando agua, no puede tener derechos. No lo digo yo, lo dicen por muchos años, por décadas, por muchos siglos, una gran cantidad de juristas, y sin embargo en el lenguaje actual de los derechos de los animales dicen que las cosas pueden tener derechos y por lo tanto, aunque sean los animales cosas, tienen derechos. Eso es un solecismo jurídico y no estoy de acuerdo en eso. Eso me llevó a tener que aclarar otra cosa en mi libro, porque es curioso cómo avanza la normatividad en los países. Siempre tarde, ¿no?, de las realidades sociales, pero en México, como en otros países, y ya aquí alguien lo adelantaba también, hemos avanzado hacia sistemas híbridos, donde pareciera que seres o entes pueden ser personas y cosas a la vez. En efecto, los animales ahorita, hoy 22 de septiembre de 2003, por vía del derecho privado son cosas, pero por vía del derecho público tienen derechos. Entonces pareciera que los animales son las dos cosas, personas y cosas. Pero una vez más, desde hace siglos se ha estudiado el derecho y así lo hemos entendido, que las personas, un mismo ser o ente, no puede ser al mismo tiempo persona y cosa. O eres persona o eres cosa. Entonces, cuando a veces he discutido con colegas, me dicen, ay, qué ortodoxo eres, ¿no? Qué convencional eres. Oye, no, espérame, esto viene desde Gallo, desde Justiniano, y así lo hemos repetido, lo repetimos en los códigos españoles, lo repetimos en la influencia francesa y luego con los norteamericanos. Y ustedes ven la gran cantidad de códigos y ordenamientos jurídicos prácticamente en toda Europa, prácticamente en toda América Latina, prácticamente en toda África y gran cantidad de países asiáticos, es exactamente lo mismo. No puede ser un solo ser, persona y cosa. Este lápiz no puede ser persona y cosa. Entonces, para acabar con ese problema que tenemos, también hago alguna aclaración y decir, bueno, esto es un contrasentido. Si quieres que el animal tenga derechos, recosifícalo. Deja o haz posible que el animal deje de ser cosa o que deje de ser objeto. Entonces, ahora sí podemos hablar de derechos de los animales. De otra manera, sería una aberración jurídica. Pero esto que yo les digo ahorita en 2 o 3 minutos, ¿cómo nos cuesta trabajo a los abogados tratar de señalarles a quienes afortunadamente impulsan la defensa de los animales que esto no puede ser así? Y el hecho de que el ordenamiento jurídico tenga estas dos posibilidades, que la gente hable ya y que
algunos jueces o magistrados, seguramente en un futuro no muy lejano los ministros, hablen de la posibilidad de que los animales sigan siendo cosas, tengan derechos, híjole, eso va a ser una aberración jurídica tremenda. ¿Y por qué no poner orden? Pues yo dije, voy a intentar, a través de esa argumentación. Ya también lo ha dicho la doctora Rossi, me descubrió, el doctor Cubrebocas, porque en efecto mi preferencia para hablar, si es que vamos a hablar de que los animales tienen derechos, tiene que ser como sujeto, no como persona. Porque meternos a hablar de que las personas, de que los animales pueden ser personas y personificar, en primer lugar se nos echan todos los civilistas encima. Y ahí le voy a pedir ayuda a la doctora Mónica. Mónica, ayúdame por favor, protégeme de los civilistas, porque se me vienen encima los de aquí, los de la facultad y los de universidades públicas y privadas. Y mis alumnos también, y mis alumnos. Ay, profesor, usted está loco. Ya me lo han dicho varias veces, no me preocuparía, pero protéjanme de eso. Es verdad, ¿dónde metes a los animales? Hay dos tipos de personas, la física, individualmente, o la moral, colectivamente, ¿dónde los meten? Y entonces, por eso es que se inventan muchas categorías, la persona no humana, la persona física no humana, la no cosa, y bueno, pues el animal es la no cosa. Sí, claro, que son suizos, alemanes, austriacos. Bueno, ya dieron ellos los primeros pasos civilmente, qué bueno. Pero ¿cómo podemos decir lo que algo es a partir de una negación jurídica? A ver, explíquenme ustedes. Si algo dices que no es, pues entonces dime qué es. Si me dices que es no cosa, pues entonces dime qué es. Ahí se quedaron los austriacos. Ah, qué bien, ¿no? Y entonces nos echan la bolita a los otros países a ver cómo vamos a tropicalizar la idea de la no cosa, ¿no? Entonces, eso me parece claro. Entonces dije, si las personas están todavía encantadas con el término persona, por eso inventé, bueno, traté de unir la palabra sintiencia, que es la que más se utiliza actualmente, y unir persona y sintiencia para crear un nuevo concepto jurídico, que se llama persona sintiente. No persona no humana, no cosa, no, persona sintiente. No estoy convencido, sin embargo, de mi creación. Por eso es que dije, ahora voy a crear algo que a mí me guste, no darle gusto a los demás, sino algo que a mí me guste. Y entonces me volví a sujeto sintiente. ¿Por qué sujeto? Porque el concepto de sujeto es muy amplio y ha servido para reconocer derechos en otros seres o entes. No es verdad que a la Pachamama se le considera sujeto colectivo, a la naturaleza. No es verdad que a los ecosistemas, ya también jurídicamente, estoy hablando de normas jurídicas, se le considera como un sujeto de concentración moral. No es verdad que a los movimientos de liberación nacional, sí, los movimientos guerrilleros, también se les considera sujeto colectivo. Claro que lo es. Y ya está en la normatividad, y así se reconoce a nivel internacional. Incluso la propia humanidad, y quién sabe qué sea la humanidad, en el derecho del mar está reconocido como un sujeto colectivo, no como persona, la humanidad, en el derecho del mar, sino como sujeto. Entonces es cómodo hablar de sujeto. Y de sintiente, pues hablamos de sintiente. Entonces, los animales antes eran cosas vivas, cosa porque era el sujeto jurídico y vivo porque así se describía. Hoy, si no se descosifica el animal como realmente se debe considerar es como cosa sintiente. Cosa, porque ahí está el derecho civil. Sintiente, porque ahí está el derecho público. ¿Qué propongo? Sujeto sintiente. Ya no sean cosas sintientes, sino para ser sujeto sintiente. Otra cosa que también de la que iba a hablar, pero que ya no voy a hablar, porque ya se adelantó la doctora Rosa y la doctora, y es verdad que nos peleamos mucho sobre esto, es sobre todos los animales. Realmente hablar de todos los animales, cucarachas, moscos. Los alumnos saben que yo odio a los moscos. Me duele mucho, tengo problemas serios. Las manos, y hay otros animales, algunos de ustedes sentirán miedo, odio a los animales. No se necesita amar a los animales para reconocer que están dentro de la justicia, que les debe alcanzar la justicia, pero todos los animales, chinches, polillas, gusanos, pues hay quienes dicen que sí, entonces lo hemos discutido. No voy a hablar cuál es mi respuesta. Compren el libro.
léanme y entonces van a saber mi respuesta y van a ver, creo que lo van a saber. Es, la verdad, yo lo considero, y así lo digo en mi libro, el lado flaco de la argumentación de los derechos de los animales es esta, la más difícil, la de, jurídicamente hablando, la de todos los animales, y parte nada más para antojarlos un poco, para provocarlos, es que yo digo, pues hay que clasificar. Clasificar es horroroso, es odioso, es subjetivo, es arbitrario, pero ¿saben qué? Es inevitable. Los seres humanos nos estamos pasando clasificando todo. Y vaya que el pensamiento occidental sabe de eso. Eso. Cuando vinieron a estas tierras, bueno, también lo comentábamos, doctora González, si vamos de acuerdo, recordábamos a aquellos franciscanos, como Juan de Zumárraga, que dijo, pues estos códigos son del diablo. Y los quemó. Estos códices son del diablo, y los quemó. Y estos otros documentos prehispánicos, y los quemó. Hizo una fogata bien grande, habrá tenido frío, y echó, y quemó casi todo. ¿Por qué? Porque clasificó lo que era divino y lo que era del diablo. Acá no creo que hubiera habido diablo, pero acá hay diablo. Y entonces dijo al diablo. Y así lo vamos a tener que hacer acaso con los animales. Ya verán ustedes lo que responden. Bueno, yo creo que ya para no alargarme más, porque desde luego ya han escuchado algunas consideraciones, además nos esperan unos deliciosos bocadillos veganos al terminar. ¡Bravo! Vamos a seguir en el auditorio, ¿no? A eso vinieron. No es cierto, ¿cómo creen? Estoy ofreciendo unos bocadillos veganos, me ha ayudado mi equipo de alumnas a conformarlo, serán salados y dulces, cortesía del instituto, muchas gracias, habrá café y té, que es muy bueno aquí en el instituto. Para no alargarme y poder disfrutar de esto y platicar, comentar, simplemente quiero invitarlos a que, si de verdad quieren conocer un poco el libro, pues lean las conclusiones. Por ahí van a empezar, ¿sí? Esa es la lección más grande para los niños y las niñas de primaria. Dedicar algunos minutos de manera muy humilde a lo que corresponde cuando uno es afortunado de estar en un auditorio como este, nuestro queridísimo auditorio de don Héctor Fixamudio, que en paz descanse, agradecer a quien corresponde. Y en primerísimo lugar, por supuesto, a la doctora Mónica González Control. Y por dos razones, Mónica. Dos razones, además de lo que ya comenté sobre el libro impreso. Pues la primera de ellas es porque, Mónica, tú eres sensible a estos temas. Los conoces. Recordarás, y no es una forma de balconearte, ni mucho menos, ¿no? Jamás lo haría con la directora, con mi jefa. Tendría que estar loco. Ay, sí, loco. Tú y yo formamos parte hace muchos años de una línea de investigación donde discutimos derechos, quiénes eran vulnerables. Estaba también el doctor Mauricio Patrón, nuestro secretario académico, que está aquí con nosotros también acompañándonos, y ahí los discutimos. El propio Mauricio nos decía y discutíamos qué era expresión social o no. Y te acordarás, Mónica, que para discutir la cuestión de los animales escogimos a una especie, no sé si te acuerdas tú. Las iguanas. Así es. Las iguanas, exactamente. Discutíamos si las iguanas tenían derechos o no tenían derechos. Desde entonces, venimos platicando el tema. Entonces, para mí es un privilegio, la verdad, que tú estés aquí porque sabes de este tema, además de que tus propias investigaciones muy serias en materia de derechos de los niños y las niñas sabes lo que es discutir cuando sobre seres que son vulnerables, que no tienen voz propia. Entonces eso me llena de mucha ilusión. Y también agradecerte por otra cosa, Mónica, no sé si tú lo sepas, aunque seguramente lo percibes y lo intuyes. Estos momentos significan un mensaje muy claro en el país y a la comunidad jurídica, porque el Instituto de Investigaciones Jurídicas es por excelencia pues, la institución jurídica más importante del país en términos de investigación, por la forma en la que publicamos. Es maravilloso. Entonces, estás diciendo tú,
está diciendo tu presencia, no solamente como doctora, sino como directora del mejor instituto de investigación jurídica en el país, que estos temas cuentan. Y aquí estás, y lo están percibiendo los representantes de varias ONGs que veo aquí, mis amigos Bravo. que vinieron. Creo que es algo verdaderamente digno de tenerlo, y es un mensaje claro y fuerte, Mónica, cosa que te agradezco yo y que seguramente los que están a favor de esta discusión te lo agradecen. También a la doctora Vicky González Iván, que bueno, no habíamos tenido oportunidad de conocernos físicamente, solo a través de YouTube, ni siquiera Zoom, pero bueno, pues a través de YouTube empecé a saber, y su trabajo es fantástico, la verdad de las cosas. Por algo dicen que Argentina tiene una parte siempre de avanzada en materia jurídica específica, ¿no? Bromeábamos que eso es porque tienen a Leo Messi, el Papa, ¿no? Por eso los argentinos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por haber aceptado venir aquí y por fin conocernos, ¿no? También un enorme agradecimiento, un abrazo a mi querido colega Enrique Cáceres, que Enrique, fíjense lo que es la cuestión, curiosa, lo comparto con ustedes. Enrique y yo nos saludábamos siempre, pero de manera muy distante, Enrique, durante casi 2 décadas. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, tú bien. Tú también bien. Tú también. Enrique no el asunto. Pero un día, para mi fortuna, en un evento académico aquí en Fixamundi, nos encontramos aquí afuera, donde están los búhos, donde está el retrato de Fixamundi. Y ahí empezamos a hablar. Ahí empezamos a hablar. Nos quedamos, creo que gusta 40, 45 minutos, quizá un poquito más. Inmediatamente me di cuenta que Enrique, aún no siendo especialista en este tipo de alimentos, cachó la preocupación. Inmediatamente intuyó por dónde iban los debates y empezamos a discutir sobre eso. Y en parte es la razón por la cual estás aquí, Enrique, porque me gustó mucho. Después tuvimos algunos intercambios de correos electrónicos y es fantástico hablar con una persona que tiene tanto lenguaje, que a veces entre abogados decimos, ¿de qué estar hablando? Es un secreto entre los colegas. ¿De qué estar hablando? Díganme, por favor. Pero es fantástico, nos llena, nos gusta siempre la forma tan rica con la que manejas el lenguaje. Creo que ahorita quedó demostrado, ¿no? Como saldrán las fotos ya la cantidad de caras, gestos se manifestaron en este auditorio cuando tú estabas hablando. Entonces, siempre fue muy enriquecedor, y gracias. Enrique, seguiremos platicando, ¿no? Ya que pudimos encontrarnos después de 2 décadas, platiquemos, yo te digo mis locuras, tus locuras, y creo que seremos buenos par de locos platicando sobre estas cosas. Desde luego, finalmente, el agradecimiento a la doctora Rosy de la Torre, que también durante muchos años yo andaba en busca de alguien en mi país, en México, mexicana, que pudiera articular jurídicamente, aunque no estuviera de acuerdo conmigo. Y la encontré, a Rosy de la Torre. Sí. Finalmente. Fue difícil que nos pudiéramos encontrar. Cuando nos encontramos me llevé la sorpresa de que ya había adquirido este libro mío de los animales, sobre los tlacuaches, los cacomixtles, la reserva ecológica que tenemos aquí, versus perros y gatos, para saber quién iba a ganar la justicia, quién iba a tener justicia, si los tlacuaches o los cacomixtles, o si los perros o los gatos. Y bueno, ya hemos encontrado, ya empezamos a discutir, seguiremos discutiendo, ya está el instituto ya haciendo un excelente medio de colaboración, creo que ya se ha firmado, estará por firmarse, para llevar a cabo proyectos. Entonces, esperemos, lo hemos platicado, que juntos, uniendo esfuerzos, uniendo a 2 universidades, podamos empezar a posicionar aún más el tema, ¿no? Sea la UNAM y la Universidad Michoacana, que estemos tratando de avanzar estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Y bueno, ya nada más me resta señalar, pues agradecerles a ustedes su presencia,
En verdad veo familiares, amigos, amigas, tesistas, representantes de muchas ONGs que me acompañan. Qué bueno que estén aquí, me da muchísimo gusto. Desde luego, como debe ser, de manera muy humilde, hay que reconocer el gran apoyo que he tenido de mi esposa, aquí presente, la doctora Alicia Gutiérrez. Realmente, cuando me caigo, pues ella se encarga de levantarme, me dice, sigue, sigue. Es que mira, ya me dijeron, ya me hicieron, ya me aventaron, ya me excluyeron. Sigue, 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 no, sigue, sigue, sigue. No queda de otra, señor. Y sí, porque nos apuntaron el resto de los maestros. Así que bueno, siempre es bueno contar con una doctora en Derecho en casa. Agradecer desde luego a mi madre y a mi hermano que también son fuente de empuje, que están aquí conmigo. Muchas gracias por acompañarnos. Como digo en el prólogo, mi padre, seguramente algunos de ustedes lo conocieron, el maestro Alfonso Nava Negrete, pues ya no está, pero sí está. Mi mamá ahorita está y seguirá estando por muchos años hacia adelante. Y aunque no estén ellos sí, mis dos hijitos, seguramente ahorita estarán jugando, leyendo algo, pues son mi fuente de inspiración. Gracias de verdad a todos ustedes por acompañarme, sigo emocionado y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias de verdad pues al doctor César Nava, a todos los panelistas por esta espléndida presentación del libro. Les invitamos, ¿no? Como bien mencionó el doctor César Nava, pues a tener aquí un pequeño convivio que nos invita el doctor César Nava y pues a seguir charlando y pues seguramente autografiar libros. Así es que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Amigos de Todos Somos Animales News, así damos por terminada la transmisión de la presentación de este interesante libro, Los Derechos de los Animales, una visión jurídica desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí en la UNAM. Se queda aquí grabado por si lo quieres consultar más adelante. Muchas gracias por sumarse a la transmisión y no se olviden que todos somos animales. Sí, también tú. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en Todos Somos Animales News, el único noticiero animalista de México. Nos escuchamos el próximo lunes a las 21 horas, tiempo de México. Y si te pierdes la emisión, escucha la repetición los sábados a las 3 de la tarde, obvio, aquí en D-Radio, o búscanos en Spotify, en YouTube, en Prensa Animal y ahora también en RTV México. Y no te olvides que todos somos animales. Sí, también tú. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el único noticiero animalista de México. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora, en la misma estación, aquí en Todos Somos Animales News. Y no te olvides que todos somos animales. Sí, también tú.